el país, y es, a hoy, ¿cuántos de los niños que existen en Colombia y que tenían posibilidad de acceder a las vacunas, que entiendo son todos, o entenderíamos que son todos esos niños, lo han hecho a hoy? Su primera y su segunda dosis, que quiere decir esquema completo. Mire, Rosario, en este momento, en porcentajes se lo voy a decir para que suene un poco más fácil de entender. En porcentajes, el 64,2% de los niños han recibido su primera dosis contra el COVID-19 y el 42% de los menores han recibido su esquema completo de vacunación. Tenemos, Rosario, un total de 7,1 millones de niños que tienen la posibilidad de vacunarse. Entonces, de ese total, el 64% tiene la primera dosis y el 42% tiene su esquema completo de vacunación. Bueno, ahora sí, teniendo claras esas cifras, vamos a saludar a nuestro primer invitado, médico, epidemiólogo, magíster en salud pública de la Universidad Javeriana, doctor Manuel Tiberio Ayala. Gracias por estar con nosotros esta tarde a Contrarreloj. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Entiendo que usted está a favor de la medida. Sí, en realidad pues es una medida que para los niños los va a proteger. Y yo me uno pues a lo que explicaba el ministro esta mañana. Nosotros año tras año, en los meses de abril y mayo, que son la temporada de lluvias. ¿Ahí se escucha? Sí, lo escuchamos perfecto, doctor. En los meses de abril y mayo, que es la temporada de lluvias, nosotros tenemos el pico de infección respiratoria aguda, y este pico pues hace que los niños se infecten principalmente de virus sincitial respiratorio, pero hay otros virus como lo es influenza, como lo es adenovirus, como lo es incluso H1N1. Y esto genera más impacto incluso en los niños que el mismo COVID. Recordemos que el COVID en los niños pues no tiene un desenlace fatal, no es una causa muy alta, digamos, en términos de tasas de hospitalización en UCI. En cambio, las enfermedades respiratorias agudas sí lo son. Por esa razón, considero que la medida es acertada, dado que estamos en pleno pico respiratorio en los meses de abril y mayo. Es una medida que tiene una justificación en eso. Más adelante, cuando pase la época invernal, pues probablemente se analice la situación para ampliar ese levantamiento a los niños entre en edad escolar y hasta los 18 años. Sí, doctor Manuel, pero muchos padres de familia se preguntan por qué, si toda la vida han existido estos picos respiratorios en el país, por qué hasta ahora volver a implementar esta medida, teniendo en cuenta que los menores de edad, los chiquitos, han sido los más afectados con esta pandemia. Sí, pues en realidad el pico siempre ha existido. Lo que evidencia el análisis epidemiológico es que en los últimos 2 años tuvimos un pico bastante más bajo relacionado al uso de tapabocas. Yo también tengo hijos pequeños y lo que uno se da cuenta es que ellos son muy adherentes a la medida. Entonces, en la proporción de que ellos usan muy bien el tapabocas, lo que se prevé con esta medida es que generemos un impacto pues en ese pico de infección respiratoria aguda. Se van a proteger ellos porque en realidad sí se nota que hay un incremento en los hogares, en los colegios, cuando no se usa el tapabocas en los niños. Entonces va a ser una medida que los va a proteger, dado que en esta época invernal es muy susceptible pues de que se contaminen o haya brotes relacionados pues a cualquiera de estos virus que ya expusimos. Pero doctor, ¿cómo entender esta situación? A ver, los papás sin tapabocas en las oficinas. Luego los papás llegan a la casa donde todo el mundo se encuentra y ya no usan tapabocas. Y luego los niños tienen que aguantarse 6-7 horas otra vez con tapabocas en el aula, en el colegio. ¿No es más fácil que si el niño presenta síntomas de alguna enfermedad respiratoria, pues simplemente no va a estudiar como tiene que ser y como siempre ha debido ser, no hasta ahora que apareció el COVID?
Sí, en realidad pareciera que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero lo que muestran las cifras es que el uso de tapabocas en medio escolar, pues sí reduce el contagio no solo de virus sincitial respiratorio, sino de todos los adenovirus, o sea, los virus que están circulando en esta temporada. Eso es uno. Y pareciera que no tiene mucho sentido, dado que todos los adultos pues van a tener una exposición. Lo que pasa es que lo que se prevé es que en la medida en que los niños sigan usando el tapabocas, van a tener una inmunidad de grupo. ¿Qué quiero decir con esto? Las coberturas de vacunación en Colombia para los niños no han sido lo que se esperaba. O sea, me uno pues a esa decisión, tomando en cuenta que en la mayoría de ciudades ninguna tiene cobertura para los niños superior al 70%, cosa que no ocurre en los adultos. Nosotros, si tú vas a una discoteca de 100 personas, vas a encontrar 90 que ya están vacunadas o 95, algunas ciudades como Bogotá incluso más. Sí, pero tengo entendido, doctor, también que la incidencia del virus en los niños es mucho menor. Vamos a tratar de continuar con este debate y por esa razón invitamos hoy a Contrarreloj también, doctor, permítame, no se me vaya, a la doctora especialista en medicina interna y geriatría, la doctora Daniela Silva, que entre otras cosas hoy ha hecho un live de último momento que a mí particularmente me gustó mucho y me generó muchas preguntas y la razón por la cual decidimos llevar a cabo este debate hoy. Doctora Silva, buenas tardes, bienvenida. Rosario, buenas tardes, gracias por la invitación. La última pregunta que le hacía yo al doctor era esa justamente, porque él habla de los adultos frente a los niños, pero entiende uno, o hemos venido aprendiendo durante todo este tiempo también mucho los padres de familia y los adultos que tenemos tanta responsabilidad con los niños. ¿La incidencia del virus no es menor justamente en los menores? Sí, yo creo que el gran problema que hemos tenido un poco enfrentando esta pandemia es que de alguna manera hemos metido en muchos momentos y en muchas políticas han metido a todos los habitantes, a todos los ciudadanos en la misma bolsa, ¿no? Y no podemos comparar para nada lo que es el impacto del COVID en niños con lo que es el impacto del COVID en personas mayores de edad, ¿no? Mayores de 65 años, sobre todo 75 años. Sabemos de sobra que entre mayores es la persona, tiene mucho más riesgo de tener complicaciones por COVID, ¿no? Entonces, efectivamente, yo estoy de acuerdo con que la mascarilla o el tapabocas debería seguir utilizándose en espacios cerrados para las personas vulnerables, por supuesto, pero los niños tienen un riesgo tan bajo y están expuestos, según esta nueva medida que anunció el gobierno, al virus, a otros virus respiratorios y al mismo COVID, en otros escenarios, porque no los tienen que usar en restaurantes, en teatros, cines, etcétera, pero en cambio en el colegio, donde están aprendiendo, donde en cambio están socializando con otros niños, donde tienen mucho menor riesgo porque entre ellos la transmisión es menor, entonces sí se obliga el uso de la mascarilla, entonces parece que no tiene ningún sentido. Y creo que el impacto a nivel hospitalario, a nivel de salud pública es muy importante y cuando se toma una medida de salud pública se tiene que pensar en realmente cuál es el efecto beneficioso, cuál es el impacto positivo que dicha medida va a tener. Entonces, si estamos hablando del pico respiratorio, estamos aquí mezclando dos conceptos muy distintos. ¿Es la mascarilla para proteger a los niños del COVID o es la mascarilla para proteger a los niños de un pico respiratorio que ocurre todos los años? Porque en ese orden de ideas tendríamos que poner mascarilla todos los años de aquí hasta el infinito, porque pico respiratorio va a haber. Y además estamos moviéndonos en una transición. Sí. La pandemia no es ahora lo que era hace 2 años. Y eso es importante que lo recordemos. Sí, doctora Daniela, pero pues lo que argumentan algunos expertos, algunos científicos, es que no conocíamos lo que era el COVID-19, no estábamos preparados porque no está bien ahora hacer un tema como una campaña de sensibilización frente al uso del tapabocas. ¿Por qué no convertirlo en parte de nuestro diario vivir y que incluso los niños conozcan que existen virus y que se pueden proteger con el uso del tapabocas que ni le quitan ni le ponen? Bueno, porque tú estás tomando la premisa, o estás empezando con la premisa de que el uso de tapabocas todo el tiempo para los niños no va a representar un impacto en su desarrollo ni en su vida social. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a utilizar mascarilla o tapabocas siempre, de aquí en adelante, toda la vida. A ver, lo que decía, ¿quién lo decía antes? Uno de tus compañeros, utilizar mascarilla o tapabocas cuando tenemos síntomas me parece completamente sensato y creo que es algo que podemos trabajar desde casa y trabajar desde políticas de salud pública, pero no todo el tiempo, es que no tiene sentido.
Doctora Daniela, ¿cuáles son esos impactos a nivel social? ¿Qué le pasa a un niño, digamos, que está aprendiendo a hablar, que empieza a socializar? ¿Cuáles son esas afectaciones que usted, a las que usted se refiere cuando el niño usa tapabocas y no puede andar libremente? Mira, es una pregunta súper importante y desafortunadamente tenemos muy poca literatura al respecto. Lo que se ha publicado, que es mínimo hasta el momento, se ha publicado en colegios de niños mayores de 6 años. Desafortunadamente en Colombia el uso de mascarilla es obligatorio en mayores de 2, ¿vale? Entonces, esa franja de niños de 2 a 6 años, donde realmente donde ocurre toda la explosión del desarrollo del lenguaje, donde ver la gesticulación, la pronunciación es tan importante, no tenemos estudios. ¿Qué tenemos? Experiencias, anécdotas, testimonios de fonoaudiólogas, terapeutas de lenguaje, psicólogas que están viendo cómo su consulta aumenta con niños con retraso en el desarrollo del lenguaje. Estamos hablando de niños además que han tenido el impacto de educación online durante más de 2 años y que queremos ponerles más barreras y seguir intentando, y en lugar de ayudarles para poder fomentar su desarrollo y ponernos a la par, queremos seguir limitándoles. Sí. Y eso no es justo. Sí, este es un debate muy complejo. Yo creo que hay absolutamente literal y de manera muy coloquial para todos los gustos y para todos los comportamientos dentro de casa, ¿no? Porque esto sí también es una decisión que depende mucho de lo que está pasando al interior de muchos hogares en el país. Ahora, estamos haciendo este análisis desde la academia y le voy a pedir a los dos invitados, a la doctora Silva y al doctor Tiberio, que me esperen un momentito porque el análisis también lo queremos llevar a la política. Vamos a llevarlo, Camila Correa, directamente al Congreso de la República, porque desde allí ya hay cuestionamientos también a esta medida que ha querido explicar hoy el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud. Sí, Rosario, desde el Congreso ya le están pidiendo explicaciones al gobierno sobre la continuidad del uso del tapabocas en las aulas de los colegios y también de las universidades. Por eso saludamos al representante a la Cámara del Centro Democrático, Gabriel Santos. Representante, gracias por atendernos. Bienvenido a Contrarreloj. María Camila, muchas gracias por la invitación y a todas las personas que nos escuchan hasta ahora, un fuerte saludo. Gracias, representante. ¿Cuáles son las inquietudes que usted tiene sobre el uso del tapabocas en colegios y universidades y que se las ha hecho saber al ministro de Salud? Pues María Camila, yo creo que con mayor certeza lo han sabido describir sobre todo la doctora que me antecedió en la palabra. Yo creo que de manera exacerbada el Estado colombiano le ha puesto una carga a los niños colombianos desde el principio de la pandemia. Usted recordará, hace ya más de un año era ellos a quienes no permitían ni siquiera salir a ejercitar, y continúa abusando de la cadena más vulnerable de la sociedad colombiana, los niños, para imponer medidas no efectivas en materia de salud pública, medidas además extralegales. Y recordamos, el gobierno extendió la emergencia sanitaria, que nace es precisamente por la existencia de una pandemia derivada del COVID-19, no de ningún otro virus respiratorio. Entonces están abusando de los poderes legales que les otorga esta emergencia sanitaria para aprovechar y hacer, entre comillas, una lucha contra otros virus respiratorios. Pero si nos vamos incluso al absurdo, piense usted que este tipo de medidas se utilicen para disminuir la expansión de otros virus respiratorios. Podrían utilizar medidas muchísimo más agresivas como los confinamientos con el mismo argumento falaz. Es de suma importancia notar lo siguiente, que lo decía la doctora. Además, un niño no vacunado hoy tiene menos riesgo de tener una enfermedad grave o llegar a la muerte por culpa de COVID-19 que un adulto mayor de 70 años vacunado. Ojo con estas cifras. Y nosotros estamos cogiendo a esas personas con las consecuencias que eso implica, que han pagado los costos más costosos de esta pandemia, que se quedaron cerca de 2 años sin estudiar, que se quedaron cerca de 2 años sin tener el desarrollo social y emocional que se predica de poder ir a un colegio para compartir con sus colegas. Son a ellos a quienes más les estamos exigiendo, y sobre todo con una cantidad de cosas más absurdas. Yo les digo, ¿cómo es posible que un niño pueda ir a una sala de cine sin tapabocas, pero no pueda estar 8 horas en un colegio compartiendo con sus amigos en las mismas condiciones? Esto es un absurdo, es una medida antitécnica, es una medida acientífica y es una medida que otros países se han negado a tomar por considerarla autoritaria. Y yo lamento que este sea el momento en que el gobierno nacional decida a las personas más vulnerables, a quienes no pueden gritar, a quienes no tienen acceso a los poderosos para que defiendan sus intereses, quienes en este momento van a pagar el precio. Así que decidimos enviar un derecho de petición para que nos envíen el sustento científico y académico de estas y otras medidas que se decidieron tomar hoy, para poder así comunicarlas, y en caso de que no las encontremos satisfactorias, lo anunciamos de una vez, vamos a hacer un debate de control político, porque esto no puede seguir
Esto no puede ser un precedente que se siente, máxime aún cuando todos los científicos dicen que esto es posible que vuelva a ocurrir. Nosotros no podemos poner a los niños a pagar los costos de la inoperancia de los adultos. Pues tan posible de que vuelva a ocurrir, Montoya, que esta mañana estábamos viendo las imágenes y el resultado de lo que está pasando en China. Otra vez la gente se está guardando en China y otra vez están provisionando de comida y de todos los enseres necesarios para volverse a guardar. Entonces sí era un muy buen momento y creo que tanto adultos como niños, y esto es una opinión netamente personal, estábamos esperando que esto fuera para todos. Pero también entiendo que hay aristas que debemos entender, manejar de la forma más responsable posible, y entre esas un tema que aún no tocamos y que vamos a dejarlo para una segunda parte hoy de este debate, y tiene que ver con la cantidad de niños que habitan un salón de clase en un colegio privado en Colombia y la cantidad de alumnos que hay en un salón de clase en un colegio público, y porque hay profesores que están justamente también a favor de la medida del uso del tapabocas aún en esos recintos de colegios públicos en el país. A todos muchas gracias. Quisiera que rápidamente, doctora Daniela Silva, rápido, su último concepto, ¿cómo quiere cerrar usted este debate? Lo último que nos quiere decir. Me encantaría que el Ministerio de Salud, por favor, se reconsiderara esta medida, tuviera muy en cuenta la inmunidad híbrida. Recordemos que la inmunidad natural, desafortunadamente en Colombia hemos vivido picos muy altos de infección, pero también nos ha dado inmunidad natural que es muy potente, y la inmunidad híbrida, que es la natural con las vacunas, es la más potente que hay, con lo cual en Colombia en este momento tenemos un muy buen estado de inmunidad en niños y en adultos, y hay que tenerlo en cuenta. Gracias, doctora, por estar con nosotros a Contrarreloj. Doctor Ayala, lo que nos quiere decir para finalizar rápidamente Contrarreloj. Bien, yo creo que cuando uno ve las cifras del Instituto Nacional de Salud y mira cuál ha sido el comportamiento del pico respiratorio en los últimos 2 años, sí es muy recomendable el uso de tapabocas para el grupo etario de los 5 a los 18 años. Entonces, como medida de salud pública, es una medida que resulta costo efectiva. Puede parecer que de pronto es discriminatoria, puede parecer que de pronto restringe algo pues el desempeño de los niños, pero es una medida que resulta costo efectiva en el corto plazo. Sí. Estoy de acuerdo con la medida, sé que debe reevaluarse durante el próximo mes o quizás para finales del mes de mayo, porque de seguro cuando haya pasado el pico respiratorio seguramente que no va a estar tan justificada. Gracias, doctor Manuel Tiberio Ayala, médico epidemiólogo también de la Universidad Javeriana. Y finalmente, congresista Gabriel Santos por el Centro Democrático, últimas palabras para cerrar este debate. Pues nada, muchas gracias por la oportunidad, pero yo simplemente quisiera recalcar, en este país se abusó de los niños de una forma vergonzosa, con medidas disfrazadas de medidas de salud pública, que realmente lo único que hizo fue coartar su desarrollo, sus intereses. Entonces, ojalá de aquí en adelante quienes tengan que tomar estas decisiones primen los intereses de los niños. No es con medidas populistas o populacheras con lo que vamos a frenar la expansión de un virus, sino con medidas apegadas a la ciencia, a estudios, a metaestudios que ya se han hecho en otras partes del mundo, que den cuenta de lo que funciona, lo que realmente no funciona, y lo que funciona sobre todo es para darle más poder a los políticos y menos a los niños. Así que estaremos siempre del lado de que nuestros niños tengan esa posibilidad de que alguien los defienda en el Congreso de la República y vele por sus intereses. Continuaremos haciéndolo y continuaremos reportando los hallazgos en el corto plazo. Muchas gracias por la oportunidad y que tengan todos una feliz tarde. A todos muchas gracias. Camila Conca, Paula Bolívar también gracias.